Señor alcalde, señora directora general del área de cultura, señoras y señores académicos, señoras y señores. En el París de 1751 aparece el primer tomo de la enciclopedia, Diderot y d'Alembert. El primero eran miembros de la Real Academia de Ciencias y Bellas Letras de Brive, y el segundo pertenecía a las Reales Academias de Ciencias de París, de Brive y también a la Real Sociedad de Londres. Enseguida se supo que la enciclopedia, así en singular y con mayúscula, se habría de constituir como la obra escrita en la que cristalizaba el pensamiento moderno. Sus categorías conceptuales y su espíritu radicalmente crítico, sustentados en la razón como nueva deidad intelectual, como el gran y único sustento del conocimiento, inauguraban no ya una época, sino toda una concepción del mundo, una concepción en la que aún de alguna forma seguimos viviendo. Quisiera llamar la atención en que la inmensa obra que es la enciclopedia, tardaría más de 20 años en publicarse entera, es inicialmente obra de autores académicos, aunque a lo largo de toda su vida tuviera casi 1,5 centenares de colaboradores, algunos tan significados como Rousseau o Voltaire. No había transcurrido aún un siglo de aquella publicación, cuando en 1849 un grupo de ciudadanos malagueños, muchos de ellos artistas, fundaran nuestra institución. Las academias son, pues, fruto del pensamiento ilustrado y nacen como lugares de excelencia, a veces como un espacio de reconocimiento y colofón de trayectorias artísticas o intelectuales. Deben ser eso, pero han de aspirar a ser mucho más, porque tienen la obligación de no atesorar para sí irreservadamente el conocimiento, sino de expandirlo, darlo a la luz, en suma, transmitirlo. No le corresponde a las academias funciones de enseñanza regladas, pero sí que han de configurarse como dadoras de sentido, auténticas generadoras de opinión y de espíritu crítico. Y eso es lo que hoy nos convoca. La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo presenta ante ustedes su anuario correspondiente a 2015, en el que se reflejan las actividades académicas más significadas de ese año y diferentes trabajos de los realizados por nuestros académicos. También debemos señalar que con este número 15 inauguramos una segunda época del anuario. Hasta ahora, y ha sido un trabajo denodado y muy meritorio, la dirección, concepción y maquetación ha correspondido a Pepe Bornoy, a quien agradecemos tanto esfuerzo. Hoy la labor la desarrollan Javier Bonet y Ángel Asenjo con la colaboración profesional de Antonio Herraiz, además del esfuerzo que presta el Consejo de Redacción. En esta nueva etapa de nuestra más importante publicación, queremos seguir insistiendo en el rigor y carácter científico de los contenidos y hemos aspirado, en cuanto a su presentación y construcción formal, a ir hacia la mayor discreción estilística que nos conduzca a una limpia elegancia. Ustedes juzgarán si lo hemos conseguido. Hemos comenzado nuestra intervención hablando de la razón, la diosa en la que se sustenta la modernidad y que, paradójicamente, nos ha enseñado desde entonces acá que por sí sola se torna en insuficiente. Esa es la gran cuestión del pensamiento hoy. Solo tenemos la razón, pero con nuestro concepto de razón no podemos penetrar muchos aspectos de la cáscara de la realidad. Y es que detrás de ella siempre nos aparece el misterio,
lo cual no deja de ser, en cierto modo, contradictorio. Somos una academia de bellas artes y son precisamente estas, las artes, las que nos llevan muchas veces a superar, el territorio común de lo racional, y así debemos transmitirlo. Nuestra portada, que es del autor suizo Max Bill, se asienta sobre un sentir matemático. Los dos rectángulos divididos por líneas iguales constituyen el orden formal de la obra, pero el color, que es un elemento infinito, hace aparecer el misterio, que nos dice que detrás de esa forma y por encima de su aparente comprensibilidad laten otras referencias, otras percepciones que no se pueden explicar con las palabras o la geometría, es decir, con la sola razón. Esa es la gran capacidad de la obra artística, por sujeta a parámetros racionales que aparente estar. Una academia de bellas artes debe transmitir, si no ese tipo de conocimientos, suponiendo que lo sean, sí ese tipo de preguntas, esa perplejidad del espíritu. Permítame traer a colación un fragmento del discurso que el premio Nobel Saint John Peirce, nombre artístico, el suyo real era diplomático de carrera, Alexis Leger, dictara con motivo de la concesión del premio Nobel el 14 de diciembre de 1960. Aún siguen guardando actualidad. Dice Saint John Peirce: cuando consideramos el drama de la ciencia moderna, que descubre sus límites racionales hasta en lo absoluto matemático, cuando vemos en la física que dos grandes doctrinas fundamentales plantean un principio general de relatividad, otra, un principio cuántico de incertidumbre e indeterminismo, que limitaría para siempre la exactitud misma de las medidas físicas, cuando hemos oído que el más grande investigador científico de este siglo, iniciador de la cosmología moderna y garante de la más vasta síntesis intelectual en términos de ecuaciones, Einstein, invocaba la intuición para que socorriese a lo racional y proclamaba que la imaginación es el verdadero terreno de la germinación científica, y hasta reclamaba para el científico los beneficios de una verdadera visión artística, ¿no tenemos derecho a considerar que el instrumento poético es tan legítimo como el instrumento lógico? Estas cuestiones atañen a una academia de bellas artes y las fijan y definen nuestros académicos en sus diferentes estudios. A ello se referirá más cumplidamente Javier Bonet. Ya concluyo, y lo haré recordando a Borges y a su obsesión por los espejos. Estamos rodeados de ellos. Este salón lleva su nombre. Algunos están enfrentados, lo que hace que las imágenes se multipliquen indefinidamente. Nuestro espejo infinito se llama hoy Internet. A partir de mañana estará colgado en nuestra página web este ejemplar de la revista o del anuario, y estará a disposición no ya de todos ustedes, sino de cualquiera en cualquier parte del mundo. Gracias muy especiales a todos cuantos han hecho posible que esta obra haya visto la luz. A todos, muchas gracias, a todos ustedes también por su asistencia, y el señor Bonet tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, señor alcalde, señor presidente, señores miembros de la Junta Directiva, estimados académicos. Voy a ser muy breve, voy a leer el texto inicial del anuario, de la introducción, que yo creo que hace fiel, da un claro ejemplo de lo que el anuario ha significado, este nuevo anuario.
Dice así: el anuario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, el nuevo anuario, inicia una nueva etapa tras 14 años de una intensa y magnífica labor realizada desde su anterior dirección, llevada a cabo por don José Manuel Cuenca Mendoza, Pepe Bornoy, al que no cabe sino felicitar y agradecer profundamente su trabajo. El anuario tiene que seguir su curso y cumplir su función como lugar de encuentro académico, con el difícil reto de mantener como mínimo la calidad de la herencia recibida y seguir propiciando, más allá de un carácter compilativo, una actitud científica de evolución e innovación que desarrolle y exponga con profundidad los aspectos más relevantes de la cultura y el arte. Se trata de seguir investigando, con más intensidad aún si cabe, en un tipo de discurso asociado a una figura fundamental, el académico haciendo su trabajo, poniendo en marcha sus propios textos. El sentimiento académico urdido de deseo, de imaginario, a través de la escritura, por la que siempre fluye la vida y en la que siempre se aprecian las señales de esa memoria singular que se universaliza en la intención de lo que quisiéramos decir. A lo largo de la vida académica, los textos surgen en la cabeza de los sujetos dependiendo de un azar, y en esa trayectoria el académico extrae del tesoro de la escritura las exhortaciones o los placeres de sus conocimientos. Porque, como nos recuerda Emilio Lledó, con la temporalidad de la escritura se esboza otro dominio de preocupaciones en donde la palabra escrita, la tradición de las letras, se nos aparece como una jugosa solidificación de la memoria, como un territorio al que, aunque pasado, siempre podemos, gracias al sutil hilo de la escritura, regresar. Y es que la propia existencia individual estalla hacia otras fronteras y se inmortaliza en ese río de solidaridad y de diálogo. La corriente de la escritura no es como el embalse de la lengua, un gran seno materno del que nutrirse. Es sobre todo voz individual, palabra personal, escritura como función, como acto de solidaridad histórica, o como diría Roland Barthes, relación entre creación y sociedad, lenguaje literario transformado por su destino social, forma captada en su intención humana y unida así a la historia. Existe, pues, una escritura académica que, como todas las escrituras intelectuales, da un lugar privilegiado al lenguaje como signo autosuficiente de compromiso, de elección y de mantenimiento de esa elección, asumiendo como adquiridas todas sus razones. La escritura a la que se adhiere este anuario es metáfora de la propia academia, descubre su pasado y su presente, le proporciona una narración, muestra su situación comprometida sin tener que hacerla explícita. Uno de los principales cometidos de la institución académica estriba entonces en poner en marcha sus propios textos. Textos que remiten a una idea lúdica de producción, que se producen según un movimiento serial de encabalgamientos, de variaciones y que resultan radicalmente simbólicos, porque toda obra cuya naturaleza sea íntegramente simbólica se concibe, percibe y se recibe como un texto. El texto es plural, es un tejido. Lo que perciben sus lectores es múltiple, procedente de sustancias y de planos heterogéneos, despegados, que provienen de códigos conocidos, pero cuya combinatoria es única, fundada en matices diferentes que sólo podrán repetirse como individualidad. Por todas estas razones, será el objeto principal del anuario de esta Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga mostrar al académico de la misma haciendo su trabajo, con voz propia, científica y llena de creatividad. Bien, pues simplemente decirles que es un día para mí hoy tremendamente feliz porque he resuelto una responsabilidad que se me había conferido por parte de esta academia de llevar adelante el anuario, lo cual, gracias a la inestimable ayuda del vicepresidente segundo, don Ángel Asenjo, del Consejo de Redacción y de todos los que habéis participado y colaborado, hemos conseguido sacar adelante, creo que una muy buena revista. Inestimable también la labor del diseñador Antonio Raiz, que le ha dado al anuario esta nueva imagen, este nuevo formato, a mi entender, tan hermoso, abstracto, lleno de color y con un contenido tan serio y tan jugoso. Para mí todo ha sido nuevo y puedo deciros que ya me he familiarizado con esta nueva labor y que el año que viene, si Dios quiere, espero que todavía pueda mejorar este anuario. Este anuario, que es nuestro principal embajador, lo divulgaremos a los cuatro vientos en una labor de difusión que ya hemos comenzado y nada más. Muchas gracias. Don Ángel Asenjo, por favor, tiene la palabra. Buenas tardes, señor alcalde, señor presidente, compañeros y amigos todos. Voy a dar unas breves palabras
y comentaros que al ser elegido José Manuel Cabra presidente de la Academia, encomendó a Javier Bonet la dirección y coordinación de este anuario para su publicación, formándose un consejo de redacción para la edición del anuario 2015, en la que hemos contado con la colaboración de los académicos Rosario Camacho, Marión Reder, Francisco Carrillo, Pedro Rodríguez, Elías Mateo, Maripepa Lara, Suso de Marco y Fernando de la Rosa. Además de la inestimable colaboración de nuestro presidente, de Javier Bonet, y también mi colaboración en este tema. Todos hemos intentado aportar las mejores ideas para la confección de la publicación. De forma consensuada, todos coincidimos en contratar al diseñador gráfico Antonio Raiz, que ha sido el responsable de la ideación formal y del diseño del anuario. Todos coincidimos en que este trabajo ha sido excelente, por su parte, habiendo sido realizado conforme a las directrices marcadas por el Consejo de Redacción, que estructuró los contenidos de este documento en la forma que se plantea la redacción de cualquier proyecto, a partir de un índice inicial de las materias que vamos a incorporar y que se ha ajustado a lo largo de todo su desarrollo hasta encontrar el formato final. Elaborar cualquier publicación, como es el caso del anuario, es dar respuesta a las inquietudes culturales y espirituales de las personas que colaboran en su publicación. En este caso, los académicos de número de esta Real Academia, pues es el instrumento que les permite expresar sus ideas en el ámbito del conocimiento general, en la forma en que han estimado más adecuada, bien sea para exhibir sus conocimientos a través de su colaboración o bien sea para esconderse detrás de ella, lo que en cualquier caso no es sustancial. Lo importante es alcanzar el objetivo que esta Real Academia se ha propuesto con la edición de esta publicación, que debemos tener claro, que todos teníamos claro algo que se extingue en sí misma una vez que se ha producido la publicación, pero que en todo caso queda un documento impreso que es testimonial, lo mismo que sucede con una grabación o una película, lo que en principio es más que suficiente, pues aunque lo concluido se vuelve ajeno y con frecuencia durante algún tiempo produce un cierto vacío, casi un sentimiento de pérdida, el que se siente después de terminar una obra querida, que solo se puede superar acometiendo otra. En este caso, este sentimiento lo superaremos planteándonos la confección del anuario de 2016 para el que ya estamos mentalizados. Con independencia de esta reflexión, quiero deciros que el objetivo de esta publicación ha sido dar una imagen de modernidad que sea expresión de la cultura que quiere desarrollar esta Real Academia, incorporando contenidos a los que no hemos puesto barrera alguna en la propagación de la cultura. A ser posible, hemos intentado que fuera fuera actual, pero no nos hemos negado a incorporar cualquier tipo de conocimientos que el Consejo de Redacción considerara adecuados y oportunos para alcanzar los objetivos que se planteaban con el anuario. Este anuario hemos procurado incorporar contenidos que pertenecen a una cultura universal, lo más actual posible, sin olvidarnos de la cultura local igualmente moderna, sin excluir conocimientos históricos de nuestra ciudad y de nuestra provincia, pues todos estos conocimientos nos permitirán apreciarla de forma más intensa. Por último, y como cuestión añadida, quiero indicaros que en este ejemplar ha sido confeccionado con la colaboración de los académicos de número de esta Real Academia, pero no desechamos en los próximos números incorporar un capítulo en el que lo abriremos a colaboraciones exteriores de personas ajenas a la Academia que nos puedan aportar los conocimientos y que estén en la línea de lo que planteamos desarrollar. El anuario de 2015 de esta Real Academia es una primera entrega de la etapa presidida por José Manuel Cabra. Es como una segunda etapa de la revista, pero en la cual no solo hemos intentado modificar un poco los contenidos, sino también su formato, etcétera, etcétera, etcétera. Y esperamos alcanzar metas muy ambiciosas y mejorar la publicación de forma permanente para que se convierta en un referente de esta ciudad, referente cultural. Nada más, muchas gracias. Señor alcalde, háganos el honor de
cerrar el acto. Con mucho gusto, querido presidente, lo hago de aquí para dejar claro que la presidencia es el presidente de la Academia de Bellas Artes, San Telmo, ¿no? Quiero, saludando al presidente, lo hago a la Junta de Gobierno de la Academia y a todos ustedes, queridos amigos académicos y académicas, y quiero felicitarles por este anuario, por la labor que desarrolla. El anuario es, lo decía Javier Bonet, embajador, magnífico embajador de la labor de la Academia, y en la medida en que la Academia tiene su nombre y su existencia vinculada a Málaga, en sus palabras de introducción magníficas, como siempre, del presidente, ha hecho mención clara, situando en la historia el momento fundacional de la Academia y su vinculación y su papel en Málaga. Y, por tanto, es embajador de una embajadora o embajador de Málaga, que es la Academia, si me permite esta expresión. Por tanto, agradezco enormemente el esfuerzo para realizarlo y completarlo en una obra muy feliz. Y me alegro mucho de haber podido hacer un hueco en una agenda compleja, la del día de hoy, pero valía la pena estar con ustedes, compartir este momento de presentación de este anuario, el primero de la segunda época, y que es brillante en su contenido y también en su continente. A Herraiz hay que felicitarle también, por supuesto al director del anuario y a todos los que habéis colaborado en él, ¿no? Yo no lo he podido leer, no me ha dado tiempo, he ojeado levemente, pero he visto temas de interés, artículos que están pidiendo lectura, profundizar en ellos. Y estoy convencido de que a muchos le va a interesar. Me ha llamado la atención, sin haber podido leerlo, el artículo sobre Juan Temburi, de Rosario Camacho, ¿no? Y algo he leído en él sobre el papel y la preocupación de Temburi, que ya conocía, sobre los hallazgos y la riqueza arqueológica de nuestra provincia y el museo arqueológico que Málaga tuvo, no solamente el loringiano, que también se menciona, sino el que existió, oficial, al final de los 40 y que se acogió en la Alcazaba, que el Ayuntamiento prestó para ello. Y eso me recuerda cómo se podía haber conseguido, queridos académicos, tener, con motivo de la recuperación de la aduana, dos, por poco más del precio de uno, por poco más, porque podía haber sido posible y era un poco hacer justicia a ese esfuerzo y a esa entrega de un malagueño que en una vida que no fue larga, pero fue fecunda y de gran trabajo, hizo mucho por el patrimonio de Málaga y en este caso concreto que quiero resaltar por la arqueología de Málaga. Me ha llamado la atención el artículo, sin haberlo leído a fondo, sobre arquitectura en Málaga, de Javier Bonet, lleno de información, de contenido, de fotografías que nos recuerdan que en Málaga hay una arquitectura de hoy muy interesante y unos arquitectos muy importantes, muy interesantes. Y enlazo ese artículo con el que hay sobre Frank Gehry, que también es una aportación muy interesante. Y me viene a la memoria cómo se perdió una oportunidad de tener una estación marítima con la firma, con la autoría de Frank Gehry. Hubo algunos que empujábamos en ese sentido desde AESDIMA y faltó quizás, que empujaban, vamos a decirlo en esos términos, en tercera persona, desde AESDIMA y había que haber tenido juego de cintura desde la autoridad portuaria, porque hubiera sido magnífico que la Puerta del Mar de Málaga, la nueva Puerta del Mar de la Málaga del siglo XXI, complementaria de la Puerta del Mar histórica, que está, como saben ustedes, al lado de la Puerta de Atarazanas, que era el mar de entonces, en el 18, 17 más bien, 16, etcétera, pues hubiera sido nada menos que con la firma de Gehry. Seguro que la lectura detenida sugeriría muchas más cosas y reflexiones, pero no es mi papel, es simplemente felicitarles, agradecerles su esfuerzo, agradecer los informes que aquí se recogen y que han hecho con la mejor intención. Como bien decía el presidente, la Academia no trata de cerrarse, sino de abrirse. Y recuerdo en su discurso de toma de posesión ese impulso al cual le animo y os animo a que trabajéis y que encontraréis desde este ayuntamiento, y estoy seguro que desde toda la ciudad, el mejor ánimo y el máximo aplauso para todo lo que desarrolláis. El artículo de Maripepa, como siempre, sobre esa especialidad que conoce tan bien los temas de la historia de la cinematografía en Málaga, ¿no? Y luego, pues, artículos académicos, José María Luna, los que han ido incorporándose a lo largo del año 15. Es la historia vuestra en un año fecundo, querido presidente. Tan fecundo que yo me permito, y termino, apoyándome en las palabras del presidente que ha querido situar en el contexto histórico del 19, apoyándose en el 18, el nacimiento de la iniciativa de la enciclopedia en el París
de mitad del 18, decirle con todo, salvando distancias, pero sin complejos, que la Academia de Málaga, ¿por qué no?, puede ir haciendo con estos anuarios la enciclopedia desde Málaga, de Málaga, en versión Málaga, profunda, digna, ambiciosa, como se ha dicho por Bonet, como se ha dicho por Asenjo. Cabe hacerlo con vuestro trabajo y el trabajo de quienes vosotros invitéis para ir produciendo documentos que tomo tras tomo, no sé si llegarán al número, muchos años son para llegar a esos números que se han comentado, pero a lo mejor con menos número puede tener aquí un profundo interés y una enorme utilidad. Termino ya con la mención de Berrocal. He visto a su viuda aquí, a quien tanto aprecio, y me alegra mucho que haya también un artículo sobre la obra de Berrocal, que espero que algún día en esta Málaga dinámica, activa y comprometida con la cultura, claramente pues pueda tener el reflejo, el respeto, digamos, y el espacio adecuado a tan digno e importante escultor que fue gloria para nuestra ciudad y provincia. Me acuerdo, me viene a la memoria tantas cosas cuando la obra de Berrocal iba a venir para Málaga y no podía pasar la aduana, aún no sé por qué, los inspectores de aduana sabrán, y el Ateneo que entonces nacía se preocupaba por este tema. Quedan por escribir muchas cosas de esa pequeña historia o intrahistoria, pero no tanto para lamentarnos, sino plantearnos desde la esperanza y la capacidad de hoy solución a esas cuestiones pasadas y a la ambición del presente y del futuro. Muchas gracias, queridos académicos, por este trabajo y por vuestra presencia. Gracias de corazón. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias a todos ustedes y se levanta la sesión.